Hola, saludos para todos. Les habla Williams Alcalá desde Brisbane, Australia. Muchas gracias por ver este video. El propósito es tener historias reales de personas que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Es necesario para cada persona en el mundo tener un momento específico en su vida cuando han reconocido que son un pecador, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y que han necesitado venir al Señor Jesucristo por la fe, confiando en Él como su Salvador personal. Hoy estoy muy alegre y muy contento de tener la oportunidad de conversar con un amigo de hace muchos años, mi amigo Abner Barrosi. Hola William, de verdad que para mí es una enorme alegría. Le doy gracias al Señor porque tú hayas tenido esta inquietud de hacer saber a todos que la salvación no es una sensación, es una experiencia que todos hemos salvados, hemos vivido. Gracias, Abner, muchas gracias. Así es, tienes razón, me gustan esas palabras. Y bueno, vamos a comenzar entonces, Abner. Si quieres, nos cuentas un poquito de dónde naciste, tu familia, cómo fueron tus primeros años de formación, etcétera. Bueno, yo he dicho otras veces que yo nací en una familia rica, en una Wow. cuna de oro, pero no vayan a pensar que era por tener riquezas materiales. No, es porque tuve el gran privilegio, y eso quisiera acotarlo, tuve el gran privilegio y el gran honor de nacer en un hogar cristiano, y cristiano con todas sus letras, cristiano. Papá, mamá, papá todavía vive, gracias al Señor, mamá ya está en el cielo, pero ellos ya eran salvos con muchos años en los caminos del Señor, creyeron desde su juventud al Señor. Mis primeros recuerdos están asociados con una asamblea. Ya saben, la clase bíblica, las reuniones, los cultos, las oraciones, las predicaciones, sobre todo los cantos, porque una de las cosas que se hacía mucho en casa y se hace todavía, papá no ha perdido esa buena costumbre, es de cantar himnos, cantar. Mm. Tanto que yo me escondía porque él nos ponía a todos a cantar, vamos a cantar tal himno, y de hecho procuraba que cada uno aprendiera una voz diferente para armonizarlas. En la casa se procuraba, no todos los días, pero sí periódicamente, tener una lectura familiar en casa, solamente una lectura, y a veces se hacían algunas preguntas de lo que se leía, pero de verdad lo que más recuerdo son los himnos que se cantaban en esas reuniones, porque a mí me interesaba mucho esa parte. Mm. Entonces, de manera que tenía información de la palabra de Dios en casa, y cuando íbamos a los cultos, a la clase bíblica, siempre oyendo la palabra de Dios. Nací en Caracas, no dije eso, nací en Caracas, pero muy pequeño, a mis 4 años nos mudamos a Guarenas. Ahí vivimos en Guarena, en las Clavellinas, por casi 12 años. Pero allí fue donde crecí, allí fue donde llegué a la adolescencia, a mi juventud. Bueno, hasta los 16, 17 años aproximadamente estuve viviendo en Guarenas, y estuvimos asistiendo por varios años a la asamblea de Guatire. Entonces estuvimos entre un tiempo en Guatire y el resto del tiempo en la asamblea de los Flores. Y otra cosa que debo destacar en esta parte son las presentaciones. Ujú. Cuando al Así es. final del año escolar bíblico, Ujú. todos los niños de las clases bíblicas decíamos porciones de la Biblia. Y bueno, naturalmente, yo también tenía que decir mi porción. Y William, yo procuré, no con esto procuro jactarme ni nada, pero el Señor utilizó muchas de estas porciones que aprendí en la clase bíblica y que fueron Mm. parte de mis temas, para dejar muchas verdades bíblicas. Por Mm. ejemplo, yo no recuerdo un momento en la vida donde yo no haya entendido que soy un pecador. Yo siempre he sido consciente desde mis primeros
años de que soy un pecador. No recuerdo un solo momento en la vida donde yo haya dudado de la existencia de Dios, Mm, donde yo no haya conocido acerca de la salvación. No hubo un momento en la vida donde yo no creyera en la condenación. Esas mm, verdades bíblicas siempre las tuve presente, qué bueno. pero bueno, lo triste en esta parte es que fui muy rebelde al Mm, evangelio. No me gustaba que me presionaran a creer en el Señor. Pensaba que primero debía mm, disfrutar la vida. Lo que sí. con el tiempo entendí es que Mm, no se puede disfrutar la vida cuando no tienes a Cristo. Pero amén. esos fueron mis primeros años y mi relación con el Evangelio. Está bien. Oye, Agner, bien, bien interesante, porque yo creo que quizás muchas personas que van a escuchar esto podrían de alguna manera estarse preguntando en este momento, pero ¿qué más necesitaba él para ser salvo? O sea, naciste en un hogar con padres cristianos, te sabías porciones de la Biblia de memoria, ibas a una asamblea o una iglesia, eh, cantabas signos en tus casas. O sea, muchas personas estarán diciendo, bueno, no es eso ser un cristiano. Y tú sabías que Dios existía, sabías que había una condenación, había una bendición, que eras un pecador. Entonces, ¿qué es lo que la gente pudiera pensar? Bueno, ¿y qué? Y ahora al final nos acabas de decir, pero que con todo eso, tú eras rebelde al evangelio. Entonces, quisiera ver si nos puedes aclarar un poquito, porque hay personas que quizás tengan esa confusión cuando escuchen esto, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien nació en el cristianismo, en una iglesia, sabe de la Biblia, canta, etcétera, y al mismo tiempo dice que es rebelde? O sea, ¿cómo puedes ser rebelde si estabas allí? Más o menos, ¿qué te refieres? Sí, muy buena tu pregunta y yo siempre creo que lo tuve claro. Yo sabía que ser cristiano, ser salvo, era un paso, era una Mm, decisión que yo debía tomar. ujú, Que no nacemos salvados, nacemos pecadores, no nacemos ujú, cristianos, nacemos pecadores. ujú, Pero para que una persona llegue a pasar de, como dice la Biblia, de muerte a vida, de ser un pecador perdido a ser una persona salvada, tiene que tomar una decisión. Eso lo tuve yo siempre claro y yo sabía que tenía que ver con confesar a Cristo como mi Salvador personal, con recibirle en el corazón. Hay tantas expresiones en la Biblia que tú sí, recordarás. El Señor dijo, entra por la puerta estrecha. ujú, Y también el Señor dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Eso yo ujú, siempre lo supe. Y cuando yo digo fui rebelde, no rebelde en creer en esas verdades, porque yo vivía atormentado sabiendo que todo eso era cierto y que si el Señor venía, yo me iba a quedar, que si yo moría, yo iba a perderme en el infierno ya sin remedio. Pero fui rebelde en cuanto a tomar esa decisión. mm, Fui mm, rebelde en cuanto a creer en el Señor. Yo pude haber mm, creído cuando tenía 8 años, cuando ya entendí esas verdades, cuando tuve 10 años, 12 años, sí, pero tengo que decir algo acá. Yo creí a los 19 años. Mi primera reacción cuando creí al Señor, yo no sé si entiendes esta parte, pero fue como una tristeza. Saber mm, que pude haber creído antes. ok, Cuando una persona llegó, la primera persona que me abrazó en ese momento, yo le dije, yo pude haber hecho esto antes. ¿Qué pasó? Esa persona sí, me dijo, ese hermano me dijo, bueno, lo importante es lo que sigue a partir de acá. qué Pero bueno, es cierto, qué bueno, rebelde en cuanto a tomar esa decisión. qué bueno. Bueno, ya que llegamos a ese punto, entonces yo creo que sería interesante que fuéramos a ese momento de la salvación. O sea, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? ¿O qué había pasado anteriormente? ¿Qué fue lo que finalmente te trajo a esa decisión
de creer en el Señor Jesucristo, algún versículo de la Biblia? ¿Cómo fue? Ya, bueno, llegamos al punto principal de esta conversación. Así es. 18 de septiembre de 1988. Esa fecha para mí es inolvidable. Y aunque se me olvide la fecha alguna vez, tal vez con los años, sin embargo, ese momento no lo voy a olvidar. Yo estaba en el local de Los Flores. Por esos días previos hubo predicación todas las noches. Estuvo predicando todas las noches don Fausto Barroso y don Hildebrando Gil. Y fueron predicaciones, debo decirlo, todas me llegaron al corazón. Yo estaba muy tocado desde hacía algún tiempo por la insistencia de mi tía en que yo creyera al Señor, mi tía Juanita, y otros hermanos que se preocuparon en ese año, comenzaron a orar por los jóvenes de la clase bíblica, los que no habían creído al Señor, para que creyeran al Señor. Y yo viví ese año con mucha preocupación, porque yo empecé a asistir a la clase bíblica ya con seriedad, empezando el año, y todos esos mensajes estuvieron alcanzándome de una forma especial como nunca antes. Y llegó el día domingo, la segunda semana, pasaron 2 semanas, entonces llegó ese día domingo. Yo en algunas reuniones, William, yo salí llorando. Wow. En algunas reuniones yo salí llorando después de escuchar la predicación y yo me secaba las lágrimas para que nadie me viera, disimulaba, pero era resistiéndome en creer en el Señor. Y recuerdo a mi tía Juanita cantando en su casa. Yo no creo que lo hiciera para mí porque ella cantaba himnos y uno de los himnos que ella cantaba era el himno 119. Yo lo aprendí de ella. Te sientes casi resuelto ya. Te falta poco para creer. Pues ¿por qué dices a Jesucristo? Hoy no, mañana te seguiré. Ella cantaba ese y otros himnos, pero en ese yo me fijaba porque se parecía mucho a mí. Ese domingo yo me quedé en el local desde por la mañana. La cena del Señor, el ministerio y había entonces en la tarde predicación. Casualmente la predicación era testimonio. Yo me quedé con los hermanos allí toda la tarde acompañándolos. Me gustaba estar en el local. La mayoría de mis amigos eran creyentes o familiares de creyentes y tengo muchos familiares creyentes. Así que era natural que me quedara en el local, pero pasó algo aproximadamente a las 4 de la tarde. Y es que escuchamos unas detonaciones, unos disparos. Y todos salimos a la puerta del local para ver qué estaba pasando. Yo me asomé por la parte de arriba del local desde una ventana y yo observé, todo lo vimos, a un hombre que acababa de ser avaliado. Nunca vimos por quién ni supimos por qué, pero ese hombre caminó mientras alguien trataba de sostenerlo, caminó como unos 5 metros desde que yo empecé a verlo y se desplomó. Y todos los vecinos que estaban por allí cerca lo tomaron, lo metieron en un auto y lo llevaron a un hospital, el periférico de Catia, que está cerca del local de Los Flores. Al poco rato nos llegó la noticia, no pasaron ni 15 minutos cuando alguien de los vecinos dijo, el señor llegó muerto al hospital. Y en ese momento, William, yo dije, ese hombre, ¿dónde está ahora? Porque esa es la gran pregunta cuando alguien muere, no porque murió, ni ¿dónde está ahora? Y yo me decía, si yo hubiese sido ese hombre, yo no sé dónde está él ahora, pero yo sabría dónde estaría yo ahora, porque yo no soy salvo. Y eso me mantuvo a mí pensativo hasta que llegó la hora de la predicación y yo hice algo que no había hecho en las otras ocasiones. Ese día me quise sentar solo. Yo no sé si tú conoces el local de Los Flores. Bueno, sí lo conoces. Hay una mezanina. Sí, claro. Y yo me fui a la mezanina. No quise quedarme abajo porque normalmente me sentaba con amigos
pero yo quería estar solo, quería escuchar la predicación y me fui a la mezanina y me senté en un banco yo solo y escuché al primer hermano predicar, contar su testimonio. Y yo recuerdo todo lo que él contó, pero lo que más me impactó, William, fue cuando en medio de su predicación, él cita el himno que cantaba Juanita. Te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer. Pues ¿por qué dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré? Pero si esa estrofa me impactó, más me impactaba la última estrofa que dice, sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. William, yo me paré de ese asiento y subí a la parte de arriba. Yo quería que me hablaran, que me dijeran, tú quieres ser salvo. Tenía tantos, no sé si miedo, tantos pensamientos. Nadie me dijo nada. Yo estuve arriba viendo a los hermanos trabajando, limpiando la casa arriba, porque hubo conferencias en esos días. No dije nada y volví y me senté a escuchar la predicación. Y el tercer hermano que predicó, que contó su testimonio, dijo una cosa que terminó por derrumbarme. Él citó un versículo. Más que dice, tú sabes dónde está. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él citó eso para contar su testimonio. Y volví a subir a la casa arriba donde sabía que estaban varios de los hermanos y yo dije, voy a hablar con ellos, les voy a decir que quiero ser salvo. Y apenas me acerqué a ellos, me acuerdo que una hermana Gladys de Rodríguez, se me acercó y me dice, ¿y esa cara de tragedia que tienes? Porque era evidente que yo estaba en un momento de mucha angustia. Y entonces yo les pregunto a ellos, ¿cómo hicieron ustedes? ¿Por qué se me hace a mí tan difícil? ¿Cómo hicieron ustedes? Y yo creo que esa pregunta a ellos los sacudió, porque enseguida dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Y fue el hermano Domingo que se me acercó, Abner. Considérate un pecador perdido. Considérate un pecador perdido y baja ya de ese orgullo donde estás montado. Yo no sé por qué él me dijo eso, pero tenía razón. Luego que el hermano Domingo me dijo eso, yo me fui a la habitación del hermano Antonio, que vivía en el local con su esposa Aura. Yo me fui a la habitación de ellos y yo empecé a revisar una Biblia que estaba allí. Yo todavía esperaba encontrar algo más. Y yo abría la Biblia casi sin saber dónde buscar, leyendo sin orden. Y hasta vi un himnario para ver si leía algo que terminara de darme como si fuera ese impulso. Tampoco encontré nada, pero lo que sí me vino a la mente un versículo, y qué bueno es cuando tú aprendes pasajes de la Biblia, porque ese versículo dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Yo me había aprendido ese versículo unos días antes, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y yo dije, bueno, yo tengo esperanza, porque yo estoy vivo. Justo en ese momento viene Aura, la esposa del hermano Antonio, y me dice directamente, Anet, ¿tú quieres creer en el Señor? Yo no le respondo, pero ella me dijo, ya la predicación está por terminar, porque todo esto está ocurriendo mientras abajo están predicando el evangelio. Yo subí durante uno de los mensajes y todavía estaba predicando don Cristian Chirinos, que era el que terminaba la predicación esa noche.
Y ella me dijo, cuando termine la predicación, habla con los hermanos y ellos te van a ayudar. Y ella se da la vuelta para irse y yo le dije, Aura, ven acá. Ya yo no necesito que me diga más nada. Ya yo sé lo que me van a decir. Ya yo sé lo que me van a decir. Yo en este momento quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Aura era, no sé si conociste a Aura, era gorda, Claro, sí. era pesada. Ella corrió de la habitación a llamar a los hermanos porque yo quería creer en el Señor, William, y ellos entraron y yo estaba muy emocionado y nos arrodillamos allí en su cama y oramos. Habían como 14 hermanos, yo no sé cuántos hermanos habían. Todos nos arrodillamos allí. Un hermano estaba orando, pero yo no sabría entonces qué decir, pero yo lo que decía al Señor, Señor, perdóname, perdóname. Y, y bueno, nos levantamos de esa oración y ya yo sentí lo que dice el himno, pasó mi gran deber, cumplí. Había creído al Señor. Amén. Y bueno, William, ese fue mi momento de aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Wow. Qué maravilloso, mire, escuchar todo eso. O sea, me llama mucho la atención que tuvo que haber un momento cuando te dieras cuenta que no había ninguna otra cosa que pudieras hacer, sino solamente acudir al Señor Jesucristo por la salvación. Y bueno, Ainer, quisiera también hacerte otra pregunta. No sé si como joven, como nuevo creyente, en algún momento tuviste dudas sobre la salvación, si las tenías, qué hacías. Es decir, que, ¿cómo fue esa parte después de haber creído en el Señor? Bueno, mira, las dudas son, yo creo que son comunes, porque me he dado cuenta que le pasa a todo genuino convertido, o a casi Ujú. todos, los que expresan esas inquietudes. Yo también las tuve. Es ese anhelo de haber hecho bien la Mm, cosa, ¿no? De haber creído bien al Señor. Yo no sé mm. Sí, si uno se pone más obligación de la que el Señor pide, ¿no? Yo había creído al Señor, pero yo a veces pensaba, lo hice bien. ¿Será que reconocí, dije las palabras correctas para mm, creer en el Señor? Y me acuerdo que le pregunté a una hermana, oiga, a veces creo que yo no soy salvo. Y ella me preguntó, ¿por qué? Bueno, porque yo no sé, yo me acuerdo cuando yo creía al Señor, pero yo no sé si hubo algo, yo nada más dije, Señor, perdóname, y yo no sé si tenía que decir otras cosas, o ella me dijo, no te preocupes, no, o sea, esta inquietud de que si eres salvo o no, si creíste al Señor bien o no, es precisamente una demostración de que lo has así es. hecho, de Sí. que has creído en el Señor. Entonces, eso me tranquilizó mucho, ¿no? Porque no se trataba, entendí después con el tiempo, de ser muy técnico, de usar las palabras correctas. Yo quería recordar lo que decían los predicadores para repetir exactamente lo mismo. Pero al momento de creer en el Señor, todo eso se me olvidó. Yo lo que entendí era que era un pecador y que quería recibir a Cristo en mi corazón, pero yo no lo dije como lo decían ellos. Así. Pero después entendí que no se trataba de usar palabras correctas o técnicas, sino de un corazón sincero que estaba Así es. dispuesto a reconocer su pecado y aceptar a Cristo. Entonces, Mm, eso me dio mucha quietud y bueno, desde entonces han pasado los años, no tengo dudas de mi salvación, yo sé que Cristo es mi Salvador, Él murió por mí, yo le recibí como mi Salvador. La Biblia dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, amén. esa es mi esperanza, es mi confianza. Amén. Qué bueno. Y lo que tú dices es una gran verdad. Yo creo que todo creyente genuino en algún momento le viene alguna duda en cuanto a eso. eh, pero lo que dijiste ahorita al final también me gustó muchísimo. La base que nosotros tenemos para acudir legítimamente es la palabra de Dios.
El Señor lo dijo. Y lo relaciono con algo que dijiste al principio también. La salvación no es una sensación. No tiene que ver de mis sentimientos, mis emociones, si yo siento que lo tengo o no lo tengo. La salvación se basa sobre la seguridad de la eficiencia del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él llevó el castigo de nuestros pecados, derramó su sangre para que nosotros no tuviésemos que sufrir el castigo eterno de nuestros pecados. Pero sin embargo, cada pecador, como lo hizo Agner, como lo hice yo y como muchos los hemos hecho, hemos tenido que llegar a ese momento definitivo en nuestra vida, cuando hemos tenido que clamar al Señor de todo corazón por la salvación. Y sabemos que somos salvos, porque el Señor dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, bueno, Agner, no sé si quieres decir algo más para terminar, pensando en quizás otras personas que estén en la condición en que tú estuviste. Quizás hijos de padres cristianos, saben que son pecadores, pero no han dado ese paso de fe todavía de creer en el Señor. ¿Qué les dirías tú en este momento? No siga posponiendo. No siga esperando algo diferente, porque yo esperaba algo diferente, como si una voz del cielo me iba a hablar, como que si iba a haber una luz, una señal. No, lo único que usted tiene que oír, ya lo ha oído, es que Cristo murió por nuestros pecados y que si yo creo en Él como mi salvador personal, soy salvo. Pero también va a oír siempre la misma advertencia, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El mensaje no va a cambiar. Así que la decisión también siempre será la misma. Cree en el Señor Jesucristo. No hay mejor descanso, no hay una mayor paz que saber que nuestros pecados han sido perdonados. El primer día la primera noche, después de haber creído, la primera noche para mí fue especial. Yo me acosté y por primera vez en la vida yo sabía que estaba seguro, que si el Señor venía, ya yo no iba a tener la angustia de que me iba a quedar, que si me alcanzaba la muerte, ya no iba a tener el miedo de perderme. Ahora soy salvo. Ojalá tú, si me estás oyendo con atención, ojalá tú tengas esta experiencia. Ojalá tú clames al Señor a tiempo por la salvación, pero no sigas esperando. Mientras pasan los años, mientras pasa el tiempo, es más difícil. El diablo encontrará otras formas de distraerte, otras maneras de perderte, de alejarte de estas verdades. Cree en el Señor, hazlo ahora para tu bienestar eterno. Amén, amén. Muchas gracias. Y estaba pensando mientras hablabas ahorita lo que habías dicho al principio, que cuando fuiste salvo, le dijiste a ese hermano, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué tuve que esperar tanto? Y estoy seguro que si hay alguien que está viendo este video y escuchando este mensaje, si usted todavía no ha creído en el Señor Jesucristo, después usted va a decir, ¿por qué no lo hice antes? Y el problema es que no sabemos si va a haber un después. Hoy estás escuchando el Evangelio. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Que usted pueda hoy creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y si alguien que ha escuchado el testimonio de nuestro hermano Abner quisiera tener alguna pregunta o saber algo más sobre lo que se ha dicho acerca del Evangelio, con toda confianza puede escribirme. En la descripción del video pueden encontrar la manera de contactarme y con mucho gusto podremos explicarle algo más. Pero como dijo Agner, todo se ha dicho. El mensaje no ha cambiado. No sé si lo dije al principio, Abner está en Chile, los dos somos venezolanos, él está en Chile, yo estoy en Australia, separados por mucho tiempo, pero tengo que decir que he disfrutado la amistad de Abner durante muchísimos años. Muchas gracias, Abner, y muchas gracias a todos los que han observado el video. Siéntanse en libertad de compartirlo en sus redes sociales, de que otras personas puedan escuchar también el mensaje de la salvación. Y con la ayuda del Señor, procuraremos pronto en alguna próxima oportunidad, no sé exactamente cuándo, poder tener entonces otro video con el testimonio de algún otro hermano.
Entonces, bueno, muchas gracias. Que estén todos muy bien. Hasta luego. Hasta luego.